Al final de aquella tarde, nadie discutió el resultado. No hubo anuncio ni voz elevada que lo señalara. La afirmación del boxeador no sobrevivió a la sala. Lo que fracasó lo hizo en silencio, sin espectáculo y en menos tiempo del que necesitaron los testigos para comprender lo que acababan de ver. El método nunca fue acordado. El resultado, sí. El lugar no fue elegido para probar nada. No había cámaras, ni público organizado, ni señales que indicaran que algo importante estaba a punto de ocurrir. Era un gimnasio funcional, usado a diario por personas que entrenaban para trabajar, no para demostrar. El suelo mostraba desgaste real, no cuidado ceremonial. El aire olía a esfuerzo repetido, a rutina sostenida en el tiempo. Nadie había llegado con la intención de presenciar un momento que luego sería contado. Quienes estaban allí al principio hablaban en voz baja. Comentaban ejercicios, tiempos, pequeños ajustes. Nada sugería confrontación. La normalidad era tan completa que resultaba casi invisible. Años después, algunos recordarían esa calma inicial con una precisión incómoda, no porque fuera memorable en sí misma, sino porque contrastaba demasiado con lo que vino después. Bruce Lee ya estaba presente. No ocupaba el centro del espacio ni parecía reclamarlo. Su presencia no alteraba el ritmo del lugar. Se movía solo cuando era necesario, con una economía que no buscaba ser observada. No calentaba de forma visible. No marcaba territorio. Su postura era relajada, pero estable, como alguien que no necesita prepararse para imponer nada. Hablaba poco, y cuando lo hacía, era directo, sin énfasis ni intención de dirigir la atención hacia sí mismo. Otros entrenaban cerca. Algunos lo conocían. Otros no. No había una jerarquía clara. Nadie parecía estar a cargo del ambiente. Esa ausencia de estructura permitía que todo ocurriera sin marco previo. No había reglas implícitas más allá de las que cada uno llevaba consigo. La llegada del boxeador fue notada, pero no celebrada. No por falta de respeto, sino porque su entrada no fue teatral. Venía con la seguridad de alguien acostumbrado a espacios donde las reglas están claras y los resultados se miden sin ambigüedad. Su cuerpo se movía con la firmeza de años de ring. Su confianza no necesitaba ser anunciada. Estaba integrada en su forma de estar. No hubo presentación formal. Las conversaciones continuaron unos momentos más, como si el espacio intentara conservar su neutralidad. Pero la presencia conjunta de ambos hombres alteró ese equilibrio de manera gradual. No por hostilidad inmediata, sino por la acumulación de significados que cada uno traía consigo. El gimnasio, que minutos antes parecía suficiente para la rutina diaria, empezó a sentirse más pequeño. No porque alguien lo dijera, sino porque las palabras comenzaron a pesar más de lo habitual. Las pausas se alargaron. Las respuestas se hicieron más precisas. Sin que nadie lo declarara, el ambiente dejó de ser solo un lugar de entrenamiento y empezó a funcionar como un punto de encuentro entre dos formas de autoridad que no compartían el mismo idioma. Aún no había desafío. No había discusión abierta. Pero la posibilidad ya estaba presente, instalada por la simple coexistencia de certezas incompatibles. La autoridad del boxeador no necesitaba ser explicada. Estaba implícita en su manera de hablar y de ocupar el espacio. No levantaba la voz ni buscaba imponerla. Sus palabras eran seguras, apoyadas en un sistema que había probado su eficacia durante décadas, con reglas claras y resultados verificables. Cuando se refería al combate, lo hacía desde la certeza de quien ha medido su valor dentro de un marco que no deja lugar a interpretaciones. La conversación no comenzó como un reto. Empezó como una afirmación. El boxeo, dijo, era real. Estaba diseñado para la presión directa, para el impacto sin rodeos, para la resistencia probada bajo condiciones que no admiten ambigüedad. No lo expresó con desprecio, sino con convicción. Para él, otros métodos podían ser interesantes, incluso respetables, pero carecían de la prueba final que solo el ring ofrece. Bruce Lee escuchó sin interrumpir. No negó lo que se decía. Tampoco lo matizó. Su atención no era defensiva ni complaciente. Se limitaba a permitir que la afirmación se sostuviera por sí misma. No cruzó los brazos ni adoptó una postura de oposición. Su cuerpo permanecía abierto, casi indiferente, como si la discusión no requiriera preparación. Ese contraste comenzó a llamar la atención. El boxeador hablaba desde un sistema cerrado, donde la autoridad se valida por títulos, récords y repetición. Bruce Lee no respondía desde un sistema alternativo. No proponía uno. Simplemente no aceptaba que ese marco fuera el único posible. Y esa negativa silenciosa resultaba más incómoda que una contradicción directa.
Algunos de los presentes empezaron a escuchar con mayor atención. No porque la conversación se hubiera vuelto más intensa, sino porque había dejado de avanzar. La afirmación del boxeador estaba completa. Había sido dicha con claridad. Esperaba una aceptación o una objeción. Lo que recibió fue espacio. En ese espacio comenzó a formarse la tensión. No como enfrentamiento inmediato, sino como una carga acumulada. El boxeador percibió que su autoridad, acostumbrada a ser reconocida o discutida dentro de los mismos términos, estaba siendo tratada como algo provisional. No incorrecta, no falsa, simplemente incompleta. Bruce Lee no corrigió la afirmación. No habló de técnica ni de velocidad. No comparó estilos. Se limitó a una observación breve, casi incidental, que cualquier método, por probado que esté, solo se entiende plenamente fuera del entorno que lo protege. No explicó a qué se refería. No elaboró. Dejó la frase donde cayó. El efecto no fue inmediato, pero fue claro. La afirmación inicial ya no podía permanecer aislada. Había sido expuesta a un contexto distinto sin ser atacada. Para el boxeador, eso representaba un desafío más difícil de responder que una crítica frontal. La presencia de otros transformó la conversación sin que nadie lo solicitara. No se reunieron de manera deliberada. Simplemente dejaron de moverse. Algunos interrumpieron su entrenamiento. Otros se acercaron lo suficiente como para escuchar sin parecer curiosos. El sonido del gimnasio se fue apagando, no por orden, sino por atención compartida. Lo que hasta ese momento había sido una diferencia de criterio comenzó a adquirir peso público. Las palabras ya no se decían solo entre dos personas. Cada pausa era observada. Cada gesto era interpretado. El boxeador, acostumbrado a escenarios donde el desafío se resuelve bajo reglas explícitas, empezó a notar que aquí no había estructura que contuviera la situación. No había árbitros, ni tiempos, ni límites claros. Solo había personas mirando. Retirarse de la afirmación habría parecido una concesión. Repetirla, una insistencia. El silencio no ofrecía salida evidente. La autoridad que había llegado con naturalidad empezó a sentirse expuesta, no atacada, pero sí despojada del contexto que la hacía incuestionable. En un ring, la presión se dirige hacia adelante. Aquí, parecía venir de todos lados. Bruce Lee no modificó su postura. No se acercó ni se alejó. No adoptó guardia ni marcó intención. Su quietud, lejos de aliviar la tensión, la concentró. No estaba desafiando de forma visible, pero tampoco estaba cediendo espacio. Su forma de permanecer allí convertía la situación en algo que debía resolverse, no discutirse. El boxeador percibió el cambio antes de comprenderlo. Su cuerpo se organizó ligeramente, no como preparación para un ataque, sino como respuesta a una atención que ya no podía ignorar. No había hostilidad abierta, pero la posibilidad de una demostración empezó a sentirse inevitable. No porque alguien la pidiera, sino porque las palabras habían llegado a su límite lógico. Alguien dio un paso atrás para despejar el área. Otro hizo lo mismo. No fue una señal acordada, pero funcionó como tal. El espacio entre ambos se definió sin necesidad de ser nombrado. La sala, que hasta entonces había sido un lugar de trabajo, se convirtió en un punto de decisión. Nadie estableció reglas. Nadie sugirió condiciones. El silencio colectivo actuó como un consentimiento implícito. En ese momento, la tensión dejó de pertenecer a los dos hombres y pasó a ser compartida por todos los presentes. Lo que ocurrió a continuación no tuvo una señal clara de inicio. Ninguno de los presentes pudo señalar después el momento exacto en que la demostración comenzó. No hubo conteo, ni gesto previo, ni transición visible entre conversación y acción. Desde fuera, pudo parecer que todo siguió igual durante un instante más largo de lo esperado. Y luego, ya no. No hubo intercambio prolongado. No se produjo una secuencia reconocible que pudiera ser descrita con precisión. Lo que sucedió fue breve, contenido y difícil de seguir para quienes observaban sin anticipación. Algunos dirían más tarde que apenas ocurrió algo. Otros insistirían en que todo había cambiado en cuestión de segundos. Esa falta de acuerdo no fue producto de confusión, sino de la naturaleza misma del momento. Bruce Lee no avanzó con fuerza evidente. No buscó imponer presencia ni demostrar velocidad. Su movimiento fue mínimo y funcional, como una corrección aplicada a una situación que ya estaba desequilibrada. No hubo un gesto que reclamara atención. La demostración no se ofreció al público, simplemente ocurrió. El boxeador reaccionó de manera instintiva, como alguien que responde a una situación que no encaja en el marco habitual. Su estructura,
entrenada para absorber presión directa, no encontró el punto de contacto que esperaba. No cayó. No fue empujado con violencia visible. Pero su avance se interrumpió sin explicación clara. La continuidad de su intención se detuvo antes de completarse. El intercambio terminó casi al mismo tiempo que comenzó. No porque alguien lo declarara concluido, sino porque no había nada más que continuar. Bruce Lee se apartó apenas, devolviendo el espacio a una neutralidad que parecía imposible segundos antes. No persiguió. No amplificó el momento. Su cuerpo volvió a una quietud que hacía difícil entender que había cambiado. El silencio que siguió fue profundo. No hubo reacción inmediata. Nadie aplaudió ni comentó lo ocurrido. Algunos intercambiaron miradas breves, buscando confirmación en los demás. Nadie parecía seguro de cómo describir lo que acababa de presenciar. El boxeador permaneció de pie. No mostraba signos de daño físico, pero su postura había cambiado. Ya no avanzaba. Ya no hablaba. Su atención se había replegado hacia adentro, como si necesitara reorganizar algo que no esperaba revisar. No pidió explicación. No solicitó repetir el intercambio. Su cuerpo había tomado una decisión antes que sus palabras. Bruce Lee no dijo nada. Volvió a su lugar sin ceremonia, sin buscar reconocimiento. Ese gesto resultó desconcertante para varios de los testigos. La demostración había terminado sin ofrecer un relato claro y precisamente por eso nadie pudo descartarla como irrelevante. La reacción no fue inmediata ni uniforme. La sala permaneció suspendida. El cambio empezó a hacerse visible no en Bruce Lee, sino en el boxeador. Su postura seguía siendo firme, pero ya no afirmativa. No había señales de derrota física. Lo que se había alterado era la certeza con la que había sostenido su afirmación inicial. Dio unos pasos laterales, creando distancia. No era una huida, sino un ajuste. Bruce Lee no ocupó el espacio libre. No avanzó para consolidar nada. Permaneció disponible, no insistente. Ese contraste fue decisivo. Lo que se había desmoronado no era un cuerpo ni una técnica, sino una afirmación sostenida con demasiada seguridad. Algunos intentaron reanudar conversaciones prácticas, pero el tono ya no era el mismo. El boxeador no volvió a plantear su afirmación. No solicitó una segunda demostración. Esa ausencia fue tan elocuente como cualquier declaración. La tensión se disipó sin convertirse en alivio. Con el tiempo, el episodio no se aclaró, se sedimentó. No hubo versión oficial. Cada testigo conservó un recuerdo incompleto. Bruce Lee no incorporó el momento a su discurso público. Continuó entrenando, ajustando, descartando lo innecesario. El boxeador regresó a su entorno. No negó lo ocurrido, pero tampoco lo amplificó. Años después, el episodio reaparecía como referencia lateral. No se citaba para demostrar quién ganó, sino para señalar que un argumento había dejado de ser relevante. El gimnasio siguió siendo un lugar común. Cambiaron las personas. El suelo se desgastó más. Nada indicaba que allí hubiera ocurrido algo memorable. Para quienes estuvieron presentes, el recuerdo no se organizaba en torno a un movimiento, sino en torno al silencio posterior. Así, el encuentro no quedó como una pelea memorable, sino como el momento en que un argumento dejó de circular. No hubo celebración ni cierre explícito. Solo la constatación compartida de que algunas certezas no necesitan ser derrotadas para desaparecer. Basta con que no sobrevivan al primer contacto con un contexto que no las reconoce.